Soy el profesor Walter Pereira de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Pertenezco a la Cátedra de Costos y Gestión 1 y voy a desarrollar en esta oportunidad el capítulo 10 del programa de la asignatura Costos y Gestión 1, que hace referencia a los costos de administración, comerciales y financieros. Este capítulo lo pueden ver del libro de Jiménez Carlos y colaboradores, Costos para Empresarios, en los capítulos 3 y 4. Si tienen dudas al respecto, también las pueden plantear a la dirección de correo electrónico walter.pereira@unc.edu.ar. El contenido que vamos a abordar en esta oportunidad es la naturaleza, clasificación e importancia, el tratamiento contable, el análisis, las modalidades y alternativas para asignar estos costos funcionales al costo final de un producto o servicio y los costos financieros. El concepto y la importancia. La concepción más común de costos de distribución es aquella que los identifica como los costos de no fabricación, es decir, aquel cúmulo de erogaciones que se producen desde el momento en que el producto se termina de elaborar hasta que es transformado en dinero en el momento de la venta. ¿Qué incluye esto? Publicidad, promoción de ventas, almacenaje, transporte, financiación, cobranza, administración. Este es un concepto que podemos decir antiguo al concepto actual que vamos a ver a continuación. Es decir que antiguamente tomábamos como costos de distribución o de no fabricación a aquellos que se producían desde que el producto era terminado hasta el momento en que el producto se cobraba. Pero una concepción más moderna amplía este concepto y hoy tenemos dentro de estos costos de no producción o costos de distribución a costos anteriores a la fabricación del producto, como por ejemplo investigación y desarrollo, investigación de mercado, estudios de demanda, diseño de producto. Es decir, que consideramos como costos de no producción o costos de distribución todos aquellos que están dentro de las distintas actividades de la cadena de valor que no hacen al área específicamente de la producción. Comenzando desde antes de la fabricación del producto, como investigación y desarrollo, diseño, hasta que después que el producto es terminado y es entregado al cliente y el servicio de postventa que realizamos del mismo. La importancia de estos costos se ha dado desde hace años por distintos motivos. Uno es la creciente importancia de los costos de distribución en el total de costos. Si nosotros nos ponemos a pensar, claramente nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, los costos de comercialización de un producto son bastante elevados en comparación a años anteriores. Esto está dado porque cada vez es necesario estar en la mente del consumidor, estar presente en las casas de los consumidores. Por lo tanto, para poder lograr este objetivo, es necesario invertir en costos de comercialización. Hoy los costos de comercialización también han cambiado respecto a situaciones anteriores. Antes, por ejemplo, podíamos hablar de costos de comercialización en diarios, revistas, canales de televisión, y hoy, por ejemplo, estos costos están dentro de redes sociales, donde no podemos escapar a estar por ejemplo, en YouTube, o estar en Instagram, o estar en Facebook, y todo eso implica inversiones
importantes dentro de los costos de comercialización. También tenemos que tener en cuenta los costos de financiación, que también han cambiado, sobre todo en Argentina, que actualmente y ya desde hace varios años, los costos financieros son bastante elevados. Por lo tanto, hay que analizarlos, hay que tenerlos en cuenta y tienen una importancia mayor que la que tenían en el pasado. No solo, y también, por ejemplo, si hablamos de investigación y desarrollo y de diseño, hoy vemos que los productos tienen un diseño especial, más adaptado a ciertos gustos y preferencias de los consumidores. Se tiene en cuenta mucho cuáles las características que los consumidores desean de un determinado producto en cuanto a diseño, no solamente en cuanto a la prestación del producto en sí. Entonces podemos ver que en los últimos años estos costos tienen más importancia que la que tenían años anteriores. Otro tema es la necesidad de extender el control de las operaciones de fabricación a las de distribución para evaluar el rendimiento y la fijación de responsabilidades. Es decir, no solamente centrarnos en el área de producción, sino poder analizar las otras actividades de la cadena de valor para ver si estamos siendo rentables y también para evaluar responsabilidades de quienes están a cargo de esas distintas actividades. La necesidad también de contar con un presupuesto total de costos, incluyendo los de distribución para la fijación de precios. No tenemos que olvidar que el costo de un producto, si bien es cierto, está formado por los costos de producción, pero para poder fijar precios tenemos que tener en consideración estos costos de no producción también, para poder tener un precio y después determinar una rentabilidad del producto o servicio que estemos brindando. Otra característica es la conveniencia de efectuar ajustes y control de costo en todos los sectores de la empresa para evitar la disminución de utilidades ante una disminución de la demanda. Esto es muy importante, sobre todo en este momento que estoy grabando el video, estamos en una situación de pandemia a nivel internacional que afecta al mundo entero y a Argentina en particular. Por lo tanto, muchas actividades han visto disminuidas sus demandas de productos y servicios. Entonces, tenemos que hacer un análisis también de estos costos de distribución para que cuando tengamos estos momentos de disminución de demanda, nuestras rentabilidades no caigan demasiado o más de lo que podrían caer si de pronto no hubiéramos hecho un análisis acertado respecto de los mismos. Otra característica es la necesidad de contar con información adecuada para la toma de decisiones especiales, como por ejemplo rentabilidad por producto, efectos publicitarios, rendimiento de una zona. Esto es muy importante, poder hacer este tipo de análisis, porque son análisis que nos llevan a tomar decisiones, en este caso podemos decir ciertas decisiones especiales. ¿En qué productos puedo hacer énfasis? ¿En qué zona de venta puedo hacer énfasis? ¿En qué canal de distribución? ¿Cómo puedo tomar decisiones respecto a estos canales de distribución, a determinada zona de venta? ¿Qué producto hacer más énfasis en una determinada región o zona del país, etcétera? ¿Cómo se conforma el precio de un producto? Acá está puesto el ejemplo de lo que podría ser el costo de una prenda de vestir, donde el costo de fabricación vemos que tiene un 20% y el resto corresponde a otro tipo de costos. Por ejemplo, comercialización y distribución un 15,1%, diseño y marketing 4,7%, rentabilidad empresaria un 4,8%, alquileres y shopping 14,9%, bancos 15%, impuestos 25,5%. Es decir que si nosotros vemos los costos de fabricación, los costos de producción, son solo el 20% respecto de lo que forma parte del precio de un producto. Hablamos acá, en este caso en particular, de una prenda de vestir.
puede ser que en otro tipo de producto o en otro tipo de servicio estos porcentajes cambien. Pero lo que se pretende mostrar con esta imagen es que no siempre los costos de producción son los más importantes, si bien es cierto, los tenemos que analizar y evaluar, pero el precio de un producto está formado por otros costos que son importantes también y hay que tenerlos en consideración. ¿Qué problemas se pueden plantear con los costos de distribución? Bueno, algunos es que se denota la falta de un elemento único o al menos pocos elementos en los cuales los costos de distribución se relacionan directamente. Sabemos que es importante separar los costos en directo e indirecto respecto del objeto de costo. Entonces, a veces es difícil encontrar un elemento en los cuales podamos verlos que se relacionan directamente. Otro es que la clasificación de los costos de distribución es importante, muy importante, porque de esta clasificación se van a derivar futuros análisis. Lo vamos a ver a continuación. Suelen ser cambiantes también a lo largo de la vida de la empresa, transformándose en fijos y variables en relación con algún factor según la política del mercado ejercida. Es decir, que no siempre podemos decir que estos costos son fijos y variables, sino que pueden cambiar a lo largo de la vida de la empresa. Por lo tanto, es necesario el análisis constante y permanente. Es difícil también la obtención de costos unitarios porque depende de muchos factores, como por ejemplo medios de entrega, ruta elegida, canal de distribución. Cuando sacamos un costo unitario lo vamos a sacar respecto de qué. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión cuando hacemos el análisis de este costo unitario respecto de qué lo estamos tomando. El objetivo que tenemos en el estudio de los costos de distribución son distintos según el caso. Por ejemplo, puedo controlar por cada producto, por canal de distribución, por cada función de distribución. Para lograr estos objetivos, tenemos que realizar una clasificación adecuada de los costos, asignar los costos en función de la clasificación, la contabilización, lo vamos a agrupar en costos directos según las clasificaciones adoptadas. Vamos a hacer estudios y análisis especiales para evaluar una decisión determinada y el planeamiento y control reales con presupuestados. Es importante siempre realizar el plan y el control del mismo. La acumulación y contabilización va a depender de la clasificación elegida. Por ejemplo, podemos elegir clasificar por naturaleza, por función, por producto, etc. Generalmente se contabiliza por naturaleza del gasto y extracontablemente se analiza por producto, por zona. Cuando hacemos la contabilización tenemos que elegir una de las clasificaciones, porque el sistema contable tiene que estar hecho en función de la clasificación. Por lo tanto, por lo general, se realiza por naturaleza del gasto. Algunas reglas generales de la contabilización. Que el plan de cuentas usado en la contabilidad, en la contabilización de los costos, sea el mismo que se utiliza para el presupuesto. Esto va a ayudar mucho a poder realizar el presupuesto y a poder hacer la contabilidad y luego realizar el análisis de la contabilidad de gestión. Que la clasificación de los costos adoptada en el plan de cuentas responda a factores de costos más importantes del análisis dentro de la empresa. Cuando nosotros queremos realizar un determinado análisis, tenemos que ver que la clasificación esté en función de ese análisis que queremos hacer y esta clasificación lleve a que hagamos un plan de cuentas de acuerdo a esa clasificación. Es decir, que tiene que haber una congruencia en la contabilidad financiera para poder después desarrollar bien una contabilidad de gestión. No olvidar que la contabilidad es un sistema de información para la toma de decisiones. Por lo tanto, todo lo que ingrese a la contabilidad tiene que ser en función del resultado que nosotros queramos obtener como información, como análisis que queramos hacer al final del proceso. La clasificación. Por el carácter de la asignación pueden ser directos o indirectos. Esto ya lo conocemos de unidades anteriores. Pueden ser asignados en forma directa a un factor determinado. Tenemos que decir directo respecto de qué. Puede ser directo respecto del producto o de zona de evento, canal de distribución, etc. Indirectos deben ser prorrateados a los factores de la clasificación, ya que no pueden ser asignados de forma directa.
Sabemos que los costos directos se asignan directamente al factor que hayamos elegido y los indirectos tienen que ser prorrateados. Por su variabilidad tenemos costos fijos y costos variables, como también ya sabemos. Los fijos no se alteran ante cambio en el factor, por ejemplo, el alquiler de un lugar, de un espacio físico, y los variables que sí se alteran, como por ejemplo la comisión de vendedores por venta, que es uno de los más comunes y más claros para determinar un costo variable en esta situación. También por su grado de control. Tenemos controlables y no controlables por algún sector de la empresa. Esto es importante porque cuando realizamos el control de la planificación, tenemos que ver cuáles son las variables que son controlables y cuáles no. Cuáles son los costos controlables y cuáles no. Porque de esta manera vamos a poder determinar responsabilidades. ¿Responsabilidades de quiénes? De aquellos que tienen la responsabilidad de los costos que son controlables. Por función, según el destino técnico de la erogación o el área de responsabilidad destinataria de la erogación. Por ejemplo, comercialización. En este caso, si realizamos una clasificación por función, comercialización, tenemos investigación de mercado, publicidad, supervisión de ventas, promoción de venta, almacén de productos terminados, expedición, agencia de venta, y así podemos agregar según la magnitud de la empresa en la que estemos trabajando. Por ejemplo, administración, podemos tener contabilidad, facturación, presupuestos, capacitación, impuestos, gastos generales y demás. Financiación, costos financieros, cobranza, tesorería, si hacemos por función. Por la naturaleza, por ejemplo, costos de personal, sueldos, cargas sociales, horas extras, cargas sociales de horas extras, comisiones, premios, etc. Movilidad y viáticos, estadías, viáticos, movilidad, alquiler de vehículos, etc. Promoción, publicidad y promoción, publicidad radial, escrita, televisiva, muestras, carteles, promoción de ventas. Seguramente hoy muchas empresas tienen incorporada acá el tema de las redes sociales. Comunicaciones, teléfono, correo, servicio de fax, newsletter, páginas web, etc. Posiblemente algunos ya estén prácticamente en desuso, como por ejemplo puede ser el servicio de fax. Hoy en día se trabaja mucho con el tema de los emails, páginas web, newsletters, es decir, pero todo lo que exista en cuanto a comunicaciones debe ser tomado acá en la naturaleza. Gastos de administraciones generales, papeles y útiles, gastos bancarios, gastos de informes, alquileres, etc. Es decir, que tenemos distintos tipos de costos dentro de esta clasificación. Por producto, se asignan a los distintos productos o servicios. Esta es una clasificación muy importante porque nos va a dar un análisis muy interesante respecto de cada uno de los productos. Por territorio de venta, también queremos saber cómo funciona un territorio, una zona, una agencia de venta. En Argentina, que tenemos un país extenso de norte a sur, de este a oeste, podemos ver cómo está la región norte, la región centro, la región Cuyo, la región mesopotámica, la patagónica, en fin, analizar distintos territorios del país. Por tamaño de pedidos, mayores o menores a una determinada cantidad. Esto también nos va a determinar la rentabilidad de los pedidos que podemos hacer. Por ruta de entrega, para evaluar la conveniencia de una determinada ruta de entrega. Canal de distribución, mayoristas, minoristas, supermercados. Este análisis es importante porque vamos a ver que vamos a encontrar distintas rentabilidades de acuerdo al canal de distribución. No todos los canales de distribución nos otorgan la misma rentabilidad, aunque estemos hablando del mismo producto. A veces hay ciertos canales de distribución que son necesarios mantener, aunque sean menos rentables que otros. Por clase de clientes, supermercados, farmacias, etc. La clasificación tiene como objetivo control, agilidad y justeza en la toma de decisiones. Es importante clasificar bien estos costos para poder realizar un buen control, para que sea ágil en cuanto a la carga de datos, a la carga de información y también a los resultados obtenidos al final del proceso, y esto nos lleve a tomar decisiones de manera más justa, para no equivocar en las decisiones que tomamos al respecto. La asignación en función de la clasificación se van a asignar.
los aspectos importantes a considerar. Todos los costos de distribución deben ser asignados ante determinados objetivos. Por ejemplo, fijar precio de venta, evaluar la acción de los centros de responsabilidad. Hay distintos objetivos que podemos tener cuando asignamos costos. La alternativa de asignarlo en base a predeterminados o reales. Esto también tenemos que fijar en la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Una asignación en base a costos predeterminados, en base a costos presupuestados o en base a reales. Es necesaria la asignación de costos separando su parte fija y variable. Esto es importante porque sabemos la importancia del análisis de los costos fijos y variables, que ya lo hemos analizado en unidades anteriores. La asignación también puede hacerse por distintos niveles. Primero podemos asignar por producto. Dentro del producto lo podemos hacer por territorio, dentro de cada producto. Por canal de venta, dentro de cada territorio. Es decir, que la asignación la podemos hacer y podemos ir desglosando y haciendo un análisis más profundo de cada una de en los distintos niveles que hagamos la asignación. Por producto, por ejemplo, es la forma más usual y frecuente. Conocer cuánto consume cada producto en concepto de costo de distribución es importante para un análisis de rentabilidad y fijación de precios adecuados. Este análisis, por lo general, la mayoría de las empresas lo realizan por producto. Ver qué producto es rentable, cuánto le estoy cargando de costo a cada producto, tratando de ser justos en la carga de los costos que hacemos a los distintos productos de la empresa. Nos va a permitir conocer la utilidad neta por línea de producto, que es importante. Sabemos que en la contabilidad de gestión y la contabilidad de costos no solamente analizamos la rentabilidad total de la empresa, sino por producto es muy importante. Hacer un programa de reducción de costos diferenciados por producto. Comparar resultados reales con presupuestados, lo que va a brindar un control por producto. Establecer incentivos para vendedores. Esto es importante. Ver productos que de pronto son rentables y a lo mejor no tienen una rotación muy grande. Podemos incentivar a los vendedores para que vendan este tipo de productos. Realizar comparaciones de publicidad por producto. Hacer estudios de factibilidad de eliminación de productos. Esto también. A veces podemos eliminar algún tipo de producto de la venta o de la producción, pero que no perdamos la venta de otro por la eliminación de este. Entonces, hacer un estudio profundo respecto de la factibilidad de la eliminación de un determinado producto o servicio. Modificar la calidad de los productos sin que caigamos en disminuciones de ventas. A veces, cuando nosotros hacemos un análisis de todas las áreas de la cadena de valor, podemos ver que podemos ir modificando pequeñas cosas que al sumarlas dan un monto importante. Esto lleva a tener mayor rentabilidad, no cae la venta del producto y no caemos en costos que son innecesarios. Pueden ser realizados por productos o por líneas de productos también, depende de la cantidad de productos que maneje la empresa. Análisis por territorio es investigar el objetivo, el rendimiento de cada zona de venta y preparar datos útiles para la toma de decisiones. Queremos ver cómo funciona cada territorio dentro del país. Por tamaño de pedido, ver la economía de mantener pedidos pequeños ante el esfuerzo que requieren. Atender excepciones, por ejemplo, clientes que siempre hacen pedidos pequeños. ¿Qué soluciones se puede dar ante estos pedidos pequeños si no son rentables? Evitar enviar remitos y facturar todo a fin de mes, ofrecer descuentos por cantidad solicitada, habilitar depósito de ventas para atender pedidos pequeños, exigir, por ejemplo, pago de contado si el pedido es pequeño, eliminar visitas de vendedores, adecuar un empaque diferente y menos costoso para pedidos antieconómicos. Para determinar el tamaño tenemos que analizar las facturas, relacionar los costos relevantes con los pedidos, generalmente preparación, entrega, gestión de cobranza, que son los costos relacionados con estos pedidos. Analizar la ruta de entrega. ¿Cuánto contribuye cada ruta de entrega o línea de venta a la cobertura de costo fijo y a la generación de utilidades? Este es un análisis muy importante que tenemos que hacer. Por canal de distribución, propios vendedores directamente al público podemos tener, a través de mayoristas, a través de intermediarios mediante comisión,
establecimiento de un negocio propio minorista, concesionario de venta. Esto es importante porque no siempre nosotros quizá realizamos la actividad del canal de distribución de manera eficiente. Y a veces es conveniente no realizarlas nosotros, sino tercerizarlas, por ejemplo, a través de un intermediario al que le pagamos una comisión en una determinada región del país. Posiblemente la empresa no es eficiente para realizarlo en esa región y es conveniente contratar un intermediario a través de una comisión. Tener en cuenta si existe o no un canal típico de distribución utilizado por nuestros competidores. Esto nos ayuda a tomar decisiones también. Ver qué hacen nuestros competidores al respecto. No tratar de innovar si de pronto ya otros lo están haciendo y sabemos que es eficiente esa forma. La situación económica financiera de la empresa que puede o no influir para montar un propio canal de venta. Esto es importante también. La característica del producto. Por ejemplo, ¿se vende todo el año o es estacional? Eso también nos lleva a determinar el canal de venta. La amplitud de la zona de venta es importante. El estudio de costo y rentabilidad de cada uno de los canales de distribución. Vemos que mientras más información analítica tengamos, mejor análisis podemos hacer. Mientras más desagregada la información, mejor análisis podemos hacer y mejor toma de decisiones podemos realizar. Analizar por número de vendedores. El número óptimo de personas que están afectadas a la venta. Trabajar con ingresos y costos incrementales para obtener la utilidad o pérdida incremental ante la incorporación de una persona más afectada a la venta. Esto hemos analizado, vamos a ver en costos 2 específicamente, a aquellos quienes cursen la materia, el tema de los costos incrementales o los ingresos incrementales. Es decir, cuánto incremento el ingreso comparado con cuánto incremento el costo ante una determinada acción que tomo, por ejemplo acá, el incorporar una persona más afectada a la venta. ¿Me conviene o no me conviene afectar a una persona más a la venta? Tengo más ingresos, incremento más los ingresos que los costos para tomar esta decisión. El análisis por función y naturaleza, por ejemplo, investigación, comercialización, que ya dijimos cuál es la clasificación, el objetivo es conocer el funcionamiento de cada sector, controlar el costo real con el presupuesto y hacer responsable al encargado del área por los desvíos. Vuelvo a repetir, vamos a ser responsables de aquellos costos que sean controlables, no de las situaciones que no sean controlables por el encargado del área. Poner en marcha un plan de reducción de costos en las áreas que sean necesarias. Tomar medidas de redefinición de responsabilidades cuando la estructura no es la adecuada. Y esto también es importante, realizar un análisis profundo al respecto para tomar decisiones acertadas. Pasamos ahora al tema de los costos financieros. Si bien es cierto, hemos hablado generalidades de los costos de distribución o de no producción, los costos financieros merecen también un apartado, una parte a ser considerados por separado. Estos son costos derivados por el mantenimiento de activos en el tiempo. Dijimos que los costos financieros han sido muy importantes, sobre todo en la Argentina actualmente. Este video se está haciendo en el año 2021. Los costos financieros desde hace varios años en Argentina son muy importantes. La tarea de conservar activos en el tiempo da origen al costo financiero. Para hacerlo es necesario disponer de recursos financieros, es decir, dinero con el que se puedan adquirir y mantener esos activos afectados al negocio. Esta disponibilidad de recursos financieros tiene su costo. Que yo tenga un activo dentro de la empresa requiere de recursos financieros, que esos recursos financieros tienen a su vez costos financieros, que tenemos que analizar para ver si es conveniente o no. El cálculo del costo financiero, ¿cómo lo vamos a realizar? 3 elementos a tener en cuenta. El valor financiado, que es el valor del activo financiado en cada etapa, sea del costo de la materia prima, de la producción en proceso, del producto terminado. El tiempo, ¿cuál es el ciclo de producción y comercialización? Rotación de almacenes, duración del ciclo, rotación de productos terminados, cobros de factura. Lo que se denomina el ciclo operativo, ¿qué es? Desde que el producto, compramos la materia prima, pagamos esa materia prima, producimos,
vendemos y cobramos. Todo ese tiempo tenemos que tener en cuenta, que es el ciclo operativo de la empresa. La tasa de interés, si hay inflación, la tasa real va a ser calculada como 1 más la tasa nominal sobre 1 más la tasa de inflación menos 1. Esto nos va a dar la tasa de interés real que estamos pagando cuando tenemos inflación. Por ejemplo, acá tenemos un caso. En este caso tenemos fuentes de financiamiento y tasas mensuales. Nosotros sabemos que los recursos que están en el activo se financian con fondos de terceros, que son el pasivo, y fondos propios, que es el capital aportado. Los fondos de terceros tienen su tasa, cada uno diferente. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, tenemos pasivos comerciales con un monto de 400.000 pesos a una tasa mensual del 4%, nos da un interés mensual de 16.000 pesos. Deudas financieras de 1 millón de pesos a una tasa del 5% mensual nos da un costo mensual de 50.000. Deudas impositivas de 50.000 pesos a una tasa del 2% mensual nos da un costo de 1.000. Estos son valores tomados no de la realidad, sino a modo de ejemplo. Pero son tasas que se están manejando aproximadamente en la realidad actual del 2021 de Argentina. Así como el capital de terceros, que es el pasivo, tiene distintas tasas, también al capital propio debemos colocarle una tasa, porque si nosotros invertimos en una empresa, tenemos capital propio, queremos obtener una determinada tasa de rentabilidad. Por ejemplo, acá tenemos, el capital propio son 2.500.000 pesos, le hemos puesto una tasa del 6% mensual, nos da un interés total de 150.000. De esta forma podemos sacar la tasa promedio ponderada del capital de terceros y propios. Tomamos el interés total, que es 217.000, respecto del capital propio de terceros, que es 3.950.000, nos da que la tasa promedio ponderada para esta empresa es del 5,49%. De esta manera es como se calcula el costo financiero del capital propio y del capital de tercero. El costo promedio ponderado del capital propio y del capital de terceros. Si tenemos una inflación del 3% mensual, sacamos la tasa real que nos da un 2,42%. Vemos cómo la tasa real, al haber una inflación del 3%, nos está dando del 2,42. Ese sería el costo real que estamos pagando por este capital de tercero y el capital propio. Si tenemos el activo, que serían los recursos, estos activos, las disponibilidades y los créditos por ventas, están financiados a la tasa de costo de capital promedio ponderado, 5,49. Y los bienes de cambio y los bienes de uso al 2,42, que es la tasa real. Los activos monetarios cuestan la tasa de interés nominal, porque su costo es equivalente al pasivo que lo financia, y los activos no monetarios están en la tasa de interés real, porque su precio aumenta con la inflación. Por lo tanto, el costo financiero mensual en este caso es 198.945 para mantener esos activos, esos recursos dentro de la organización. ¿Qué conclusiones generales podemos sacar? Bueno, dijimos al principio, al capítulo este lo podemos ver de costos para empresarios de Jiménez, capítulo 8 y 15. Los costos de no producción, de distribución del periodo cada vez tienen más importancia en el cálculo del costo total. Es muy importante una buena clasificación de estos costos. El sistema de información contable tiene que responder a las necesidades de información. Por eso, en el momento de armar un plan de cuentas, tener presente qué requerimiento de información queremos para que el plan de cuentas nos pueda responder a ese requerimiento. Estos costos tienen que formar parte del presupuesto y del control y son parte importante de la administración y el control de gestión a fin de determinar responsabilidades.
Y con respecto a las conclusiones sobre el costo financiero, financiarse 100% con fondos propios no es lo mismo que hacerlo con capital de terceros. La fuente de financiamiento influye sobre el costo de los activos en razón de la tasa nominal de interés. El capital propio tiene una tasa nominal que es el costo de oportunidad por no aplicarlo a otra actividad económica, y la tasa nominal de la empresa promedio ponderada de toda la fuente de financiamiento. La tasa nominal de la empresa es el promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento. Bien, hemos desarrollado acá lo que es el capítulo 10 de la materia Costos y Gestión 1. Por dudas, pueden ver la bibliografía que está puesta también en el trabajo, y consultas pueden hacer al email personal institucional walter.pereira@unc.edu.ar. Espero que haya sido clara la explicación y cualquier duda, como dije, pueden consultar. Muchas gracias por la atención.